Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda David Mendoza. Les doy la más cordial bienvenida a este cronómetro 2020. Estamos iniciando la semana y bueno, pues la verdad es que en este contexto de mucha efervescencia política, de mucha efervescencia a nivel nacional, internacional, creo que hoy hay que detenernos un poco a hacer un programa que esté relacionado precisamente con los derechos humanos. Y por supuesto, para ello me acompaña Lourdes López, experta en derechos humanos y periodista. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y pues sí, hay mucho que decir porque entre la efervescencia de estas cosas que están pasando ahora en el Senado y en el Congreso, se nos olvida que hay temas fundamentales que de raíz. Oye, que se han dejado de lado, ¿no? Que se han dejado de lado por estar precisamente en esta otra efervescencia que, bueno, lo hemos venido platicando en este cronómetro 2020, le hemos dedicado bastante tiempo tanto a lo que significó la reforma eléctrica, la reforma ligada precisamente a la minería en términos de litio, pero creo que hay un aspecto que es fundamental donde, bueno, pues obviamente creo que debemos de hacer un paro, tenemos que detenernos un poquito para poder, obviamente, comprender este fenómeno y esta situación que, bueno, pues desafortunadamente ha lastimado a tantos mexicanos, pues por lo menos en los últimos 20, 30 años, y eso es por decirle menos. Oigan, amigos, les recuerdo que pueden ver nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y, por supuesto, nuestra página de YouTube. Por favor, pásenle la página a un amigo suyo, etiquétenlo, que se unan. Vamos a hacer cada vez más grande esta comunidad. Oigan, y bueno, pues ya para entrar al tema, les comento, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU denunció que los responsables del crecimiento de las desapariciones en México son los servidores públicos, tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, como el crimen organizado, al que consideran perpetrador central de las desapariciones. De acuerdo a este informe de la ONU, entre 2006 y 2021 se han producido exponencialmente estas desapariciones. Sin embargo, bueno, pues el jefe del Ejecutivo, el presidente López Obrador, acusó al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas de no actuar con apego a la verdad. Dijo el presidente, no vieron los abusos que se cometían durante el periodo neoliberal y hay que ponernos al tanto que ya esta es otra realidad y que ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, humanismo y nos permitimos la corrupción y la impunidad. A cifras que nos está dando pues este informe, pues estamos a punto de llegar a las 100,000 desapariciones. Actualmente se están sumando todavía en esta semana 98,000 casos de personas desaparecidas, de las cuales aproximadamente 3,000 ya se dieron en este 2022. La situación, obviamente, en torno a los derechos humanos cada vez se está volviendo mucho más crítica. Algunas de las causas de desapariciones, que estos yo creo que tenemos una cantidad importante, yo creo que de análisis y por supuesto esto nos daría muchísimo espacio, Lourdes, es sobre todo, y voy a mencionar solamente algunas: robo o sustracción de niñas y niños, ocultamiento de agresiones sexuales o feminicidios, reclutamiento de grupos de crimen organizado, represalias criminales y trata o explotación sexual. Hay una condicionante, Lourdes, sin duda, y no es nada nuevo. Inclusive yo creo que la respuesta del presidente López Obrador ni siquiera sorprende, sobre todo cuando una investigación parecida en la época de Ernesto Zedillo también fue desechada por el gobierno federal y dijeron que para nada, no la aceptaban. ¿Qué es lo que está pasando en México, Lourdes López? ¿Qué es lo que estamos planteando en materia de derechos humanos?
hay un hueco institucional muy fuerte, hay una, una clara impunidad ante estos temas y, por supuesto, los sistemas de justicia y el sistema de justicia general en México parece ser que no está funcionando. Lourdes López. Híjole, David, es una pregunta bastante difícil de responder, no porque no se pueda decir, pero la verdad es que es multifactorial, ¿no? Como todos los problemas, pero ciertamente estamos hablando de un momento de nuestra historia de un amplio margen de impunidad, terriblemente, ¿no? Y no lo digo yo, las cifras lo dicen, las cifras oficiales, las organizaciones de búsqueda están planteando estos niveles de impunidad, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría un poquito retomar tu introducción antes de dar paso directamente a los derechos humanos, porque es importante hablar de derechos humanos. La semana pasada, con esta consulta de revocación de mandato, hubo mucha discusión entre pros y contras de la misma consulta respecto a la democracia, que si participábamos, si éramos el voto era democracia y el voto era no democracia, si no participabas, que la democracia no. Y se nos olvida que el voto es solo un instrumento, solo un indicador de democracia, pero que no es la democracia en sí misma. Y que la democracia tiene que estar sentada en un sistema de derechos, de libertades y de justicia, en un Estado de derecho. Entonces, hablar sobre las desapariciones, que ahorita vamos a ver que son violatorias de derechos humanos y por qué son violatorias de derechos humanos, y la impunidad que esto gesta, es definitivamente pensar en que nuestra democracia, nuestro poder de participación, pende de un hilo. Ajá. Y aquí un factor fundamental es el derecho a la verdad. Y que un presidente, una organización diga, no, no es cierto. Eso fue en no toman en cuenta los periodos neoliberales, pues si a él se refiere a los periodos neoliberales, como el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Pues el informe está hablando del 2006 al 2021. En Así ningún es. momento está diciendo, López Obrador es un peligro para México. La ONU no lo va a decir, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, aquí un factor fundamental es que él está negando que son 15 años de esta contabilidad que está haciendo la ONU o está haciendo el grupo de la ONU. Entonces, es una negación como todos, porque va en juego muchas cosas en cuanto a estabilidad económica, democracia, imagen, todo lo que sabemos que le interesa, menos el respeto a los derechos humanos, ¿no? Hay un juego político en este sentido, ¿no, Lourdes? Y yo creo que es muy claro este juego político precisamente en esta administración del presidente López Obrador. Bueno, pues de alguna forma se manifestó desde la primera etapa, inclusive desde la campaña, yo diría, en términos de tratar de hacer o atacar el problema social que el presidente López Obrador señalaba siempre, ¿no? Que era el causante de esta violencia, el causante obviamente de esta violación constante a los derechos humanos, el avance de la criminalidad y demás. Y el presidente López Obrador fue muy claro, fue muy enfático, sobre todo en el momento en el cual planteó la necesidad de implementar este tipo de programas sociales que recuperara a los jóvenes, que les diera empleo, que les diera una oportunidad educativa, de desarrollo. Sin embargo, por lo que estamos viendo, esto no se ha podido detener. Y también creo que tendríamos que entenderlo a partir de que este proceso que está pasando México no es un proceso interno, no es un proceso único, es un proceso también global. Y México obedece en este sentido precisamente a todas estas manifestaciones que vienen de fuera y precisamente en un elemento donde el crimen organizado, si me lo permite, es decir, es toda una empresa multinacional y transnacional que tiene o que expande sus tentáculos a todas las partes del mundo. Pues sí, ciertamente, o sea, es como te decía, es una cuestión multifactorial que no podemos negar. A mí me preocupa, independientemente del presidente, que ya sabemos que él va a negar todo aquello, que no solo lo va a negar, lo va a descalificar, porque una cosa es decir no y otra cosa es, o sea, descalificar es decir, no es cierto, tú estás mal, eso no existe, y es el mismo efecto que buscan las desapariciones. O sea, cuando el presidente no solo niega, sino descalifica un pronunciamiento como el de la ONU o cualquier otro que se haya hecho,
descalificarlo y decirle, no, tú estás loquito, o sea, estás inventando cosas y tú no tienes esa autoridad, o sea, es la ONU, tú no tienes esa autoridad para decirlo, o sea, te hago a un lado, es el mismo efecto que busca el desaparecido, tú no existes. Ajá, y lo sabemos, el origen de los desaparecidos y el origen de todo esto que tenía una perspectiva política de acabar con la oposición, ajá, es esa, desaparecer, es decir, tú no estás en ninguna parte, es decir, tú no existes, nunca exististe, ni vas a existir. Entonces, negar estas condiciones, independientemente, a mí lo que me preocupa es la cuestión social. T.S. Eliot decía, bueno, nadie aguanta o nadie resiste demasiado tiempo la realidad, ¿no? Algo así, estoy parafraseando, porque no me recuerdo la frase exacta, ¿no? Pero, y la realidad es terrible. Ajá, ahorita que tú hablabas de estas cuestiones de lo social, de los jóvenes, pues muy recientemente, este, híjole, no me acuerdo cómo se llama el libro de Saskia Niño, ajá, que habla precisamente de las infancias secuestradas, ajá, de los niños, bueno, ellos con su organización de Reinserta, que esta chica tiene una organización no gubernamental que busca precisamente una adecuada reinserción particularmente de jóvenes em, que han delinquido. Ahí escribió un libro con otra persona que no recuerdo, pero que habla precisamente de todos estos casos de niños que fueron, déjame, estoy tratando de buscarlo, ujú, que En lo fueron que lo cooptados, buscas, ajá, que en lo fueron que lo buscas. cooptados, sí, Ajá. que fueron cooptados por el narco, por el crimen organizado, y tiene casos inauditos de chiquillos que fueron cooptados en su primera infancia, 9 años y demás, y que a los 15 años han hecho de todo. Ujú. Ajá, de todo, o sea, bueno, ahorita están detenidos Infancias Robadas, creo que se llama el libro, o es la campaña que están haciendo, en las cuales los enganchan primero con drogas y después les dan todas las facilidades que en su casa no pueden tener, lo sabemos, que es una cuestión de familias destruidas, disfuncionales, o sea, que es de generaciones, que no es algo inmediato, que sí, ciertamente a lo mejor viene de periodos atrás, pero eso no exime al presidente y al gobierno, no solo federal, sino a los gobiernos locales, a luchar en contra de las desapariciones, ¿no? Que es el caso que nos Nos conviene reúne en por este aquí. momento, ¿no? Oye, Ajá. había un artículo que se escribió hace algunas semanas, algunos meses, en el cual señalaba por qué en México es tan fácil matar y nunca pisar la cárcel. No literal, eh, tener algún tipo de preocupación por cómo está sobrepasada la justicia, cómo las carpetas se van apilando. En este informe de pronto encontramos con que hay no cientos, estamos hablando de miles de personas que están, o cuerpos que están en el CEMEFO Ujú. de todo el país. Que es lo mismo que dice el informe, ¿no? Exactamente, y Ujú. que no hay capacidad para poder reconocerlos. Y bueno, pues a lo largo del tiempo o cuando pasa el tiempo, estos cuerpos, bueno, pues están destinados a irse a la fosa común. Esto también nos habla de que la misma administración de justicia está sobrepasada, ¿no, Lourdes? Definitivamente, o sea, aquí hay una cuestión, ¿no? Ha resurgido o está tomando un poco más de fuerza esta tendencia de personas que son anticárceles, ajá, Ujú. teniendo en claro que esto no beneficia a la sociedad, tener a montones de gente en la cárcel realmente no, o sea, por pequeños delitos, realmente no beneficia a nadie. Ajá, sabemos que el sistema de readaptación en nuestro país no sirve no readapta y por lo tanto pues tienes ahí en bodegas a personas que van a salir y van a cometer los mismos delitos o que incluso ni siquiera se van a poder readaptar porque la sociedad misma no les va a permitir, porque traen ya un sello, una huella, un estigma de aquí no, porque tienes, o sea, este registro de delitos me dice
no puedo confiar en ti, etcétera. Entonces no sirve de nada readaptar a las personas, aunque sí se readapten. Y tenemos también una justicia a demanda. Ujú. Claro. Sabemos, David, que hay cuotas, sabemos que hay gobiernos que dijeron llénenme las cárceles de personas porque necesito dar resultados, y detuvieron a gente inocente, que está repleta la cárcel de gente inocente. Los procesos judiciales, o sea, y lo sabemos, la justicia aquí está dividida para el que tiene para pagar y el que no tiene para pagar. Claro, por Ajá. supuesto. Y Y ahí hay una además, diferencia brutal. sí, y además también los defensores de oficio tienen demasiado trabajo por eso, ¿no? Entonces, si tú vas en la calle, y te detienen y te procesan y te sentencian por un delito que no cometiste, pues imagínate, ¿no? Entonces, a los que sí cometieron delitos, que tienen un dinero para sobornar a la policía, o sobornar a jueces, etcétera, pues obviamente no van a estar en la cárcel. Entonces, este sistema está rebasado porque, pues no hay justicia, ¿no? No hay justicia, que una plataforma básica para la democracia. Sin justicia, pues difícilmente hay democracia, ¿no? Oye, sí hay algo que yo creo que a todos nos ha movido, nos ha quebrado en muchos sentidos. Son estas madres, estas padres, estos padres que han de alguna forma manifestado su deseo de encontrar a sus hijos, de encontrar a sus hermanos, de encontrar a sus padres, y que se lanzan de pronto, ¿no? A los territorios inhóspitos en búsqueda, ¿no? Acompañados a lo mejor por una fotografía, preguntando por los pueblos aledaños si han visto a su familiar, y a veces con una pala, con un pico, ¿no? Tratando de ubicar los lugares donde puedan estar sus familiares. Y esto, bueno, pues viene también a colación porque es una actividad que, por cierto, doña Rosario Ibarra de Piedra, quien desafortunadamente acaba de fallecer, pues inició allá por la época de los 70, ¿no? Justo durante este periodo de la denominada Guerra Sucia, que no fue a lo mejor tan abierta o tan descarnada como sucedió en las dictaduras de Latinoamérica, pero que tuvo también su toque, ¿no? Su tropicalización mexicana en este sentido. ¿Qué tanto las autoridades tienen que apoyar a estas personas, Lourdes? ¿Qué tanto también las autoridades se sienten rebasadas y mejor dicen, pues háganlo por su cuenta y nosotros nos hacemos a un lado? Mira, supongo que sí están, o sea, todo es junto con pegado, ¿no? Por supuesto están rebasados porque están permitiendo que se realice. Entonces hay la impunidad, hay la colaboración. O sea, desgraciadamente tenemos que hablar de que el mismo, también acaba de ser el informe de los 43, un nuevo informe en donde se habla claramente que la Marina intervino, se tienen indicios de que las Fuerzas Armadas entregaron a los muchachos al crimen organizado. Entonces estamos hablando de que por supuesto va a seguir esto porque se impune, y por supuesto van a seguir apareciendo cadáveres en el mejor de los casos, porque también sabemos que los desintegran. Sin crimen no hay delito, entonces los desintegran. Si sigue habiendo esta em, complicidad, Estado, me refiero a todos los órdenes de gobierno, Estado, crimen organizado, pues por supuesto vamos a seguir encontrando, se va a seguir encontrando personas, cadáveres, ¿no? Y por supuesto vamos a tener rebasado todo el sistema. Estamos desbordados. Las madres, ¿qué van a hacer? No se van a quedar sentadas, ellas tienen que cerrar círculos. Ellas muy dentro de sí a lo mejor saben que sus hijos, pues ya no están, físicamente ya no están, ¿no? Que estará su cadáver en el mejor de los casos. Pero no lo pueden dejar así. O sea, son madres, son familias que tienen que cerrar círculos, y entonces los van a buscar en donde estén, ¿no? Acabamos de ver recientemente el posible hallazgo de uno de los hijos de Ceci Flores, que es una de las iniciadoras de los grupos de buscadores en Sonora, que pues, tiene años, o sea, a ella no se le llevaron un hijo, ni dos, se llevaron tres de sus hijos. A uno, El al más famoso, pequeño, lo regresaron, ¿no? es este Pero, documental que está en una plataforma de streaming que se llama Las Tres Muertes de Maricel Escobedo, ¿no? claro, claro. Y Y bueno, narra todo esto. exacto. Entonces, bueno, es una en Chihuahua, otra en Sonora, otra en el Estado de México,
sí, estamos completamente rebasados. Hay una entrevista, no sé si la conoces, una entrevista de Ceci Flores con Fernando del Collado, para latinos, aunque ¿cómo se llama? Al señor presidente no le encante, en donde ella dice cosas tremendamente reveladoras, con una valentía que es admirable, en donde dice: yo prefiero negociar con el crimen organizado que con el Estado. El crimen organizado me ha dicho dónde buscar, el crimen organizado me respeta. O sea, son palabras terribles, terroríficas, en donde decimos, o sea, aquí sí es más fácil negociar con el crimen organizado que contar con el apoyo del Estado. ¿De qué nos está hablando esta mujer, no? Es una Oye, entrevista terrible, terrible. y aquí estaríamos suponiendo nuevamente, ¿no? Algo que se ha mencionado en muchas ocasiones, que inclusive el gobierno de los Estados Unidos lo ha señalado en muchos sentidos, ¿no? Un estado paralelo al mexicano, al institucional, al de las leyes, y que es este otro estado con el cual, bueno, pues decenas de miles de mexicanos, bueno, pues tienen que lidiar diariamente y donde, bueno, pues en muchas ocasiones y desafortunadamente, como lo está señalando, llegamos a estos otros extremos, ¿no? Donde el crimen organizado se convierte en el polo en el cual, bueno, pues estas personas tienen inclusive hasta más confianza, sobre todo para poder acercarse, ¿no? Y eso entre comillas, porque es un arma de doble filo, ¿no? Y lo vemos precisamente dentro de estos documentales, dentro de estas noticias, dentro de estos elementos que, bueno, pues día a día, a mí realmente me sorprende. Yo creo que a todo nuestro auditorio también el hecho, Lourdes, de que no hay un solo día en México que no estamos hablando de una mujer desaparecida, de una niña desaparecida, de una persona violentada, de un hombre que salió a trabajar o que iba en la carretera y simplemente desapareció y ya sus familiares jamás lo volvieron a ver. Es una situación que parecería una película de ficción, pero que no, es parte de una realidad cada vez más profunda, ¿no? Sí, y que parece no tener justificación. O sea, no vamos a entrar a detalles, pero tú y yo sabemos, y a lo mejor muchos de nuestra audiencia lo sabe, que lo que está pasando con esas personas desaparecidas es escabroso, escabroso. Lo que pasa con esas personas, el informe mismo de la ONU habla de tráfico de personas, de explotación sexual, y habla de tráfico de órganos. Entonces, es terrorífico lo que está pasando con esas personas, y que por eso tenemos que hablarlo, por eso debemos de estar concentrados también en estas cuestiones, porque a todos nos afecta, todos somos vulnerables, pero no solo en que podamos ser víctimas en términos de desaparecidos o no desaparecidos, o que alguien se pierda, ¿no? O sea, hablar de desaparecidos es hablar de un sistema que carcome nuestras bases más elementales, que es la ley. O sea, cuando el presidente dice: a mí no me salgan con que la ley es la ley, entonces estamos derrotados. Estamos totalmente en un estado que está diluyéndose. ¿Por qué? Porque entonces, o sea, si no podemos confiar en las leyes, ¿en qué vamos a confiar? Y entonces, eso es lo que está. La impunidad es eso, no cumplir la ley. El Estado de Derecho es ese. Bueno, el no Estado de Derecho sería Claro. que vamos a un estado fallido, ¿no? Es no cumplir las leyes, todas las leyes, todas, desde pasarte un alto, no pasarte un alto, desde callarte cuando el INE te dice cállate, hasta no matar, no violar y no desaparecer personas. Entonces, todos tenemos que pensar en cumplir las leyes, y que el presidente diga: no me salgan con que la ley es la ley, incluso para proteger un tratado de libre comercio, que nos guste o no nos guste, ya estamos en él. Es terrible, terrible decir eso, ¿no? Porque entonces, pues, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Oye, Lourdes López, especialista en cuestiones de derechos humanos, ¿cómo vemos la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hoy en día está dirigiendo Rosario Piedra Ibarra, precisamente una persona que está muy ligada a su familia, hija, obviamente, de Rosario Ibarra de Piedra, y que de alguna forma, y lo dicen los analistas, lo dice la prensa, lo dice la misma opinión pública, parece ser que ha sido muy tibia con esta administración
y no ha de alguna forma manifestado realmente los llamados, el acercamiento, el llamado de atención hacia la administración federal, precisamente para que se trabaje o se redoblen los esfuerzos en términos de derechos humanos en México. No, completamente laxa, completamente laxa. Bueno, el posicionamiento de ella, de Rosario, viene tras una, digamos, falta de legitimidad al tomar posesión de su cargo, ¿no? Hubo un gran escándalo alrededor de él, precisamente por los vínculos. La Comisión de Derechos debe ser una organización ciudadana que proteja los derechos humanos como sustento de la democracia y, pues, al estar vinculada con y tiene que ser completamente autónoma, tiene que tener sus propias decisiones, sus propios personajes, a partir etcétera. Sabemos que estuvo involucrada con Morena, que estuvo involucrada con el presidente, entonces ya de ahí pierde toda legitimidad. Y pues su actuar es laxa, parecería ser que, que el presidente pone también su ficha ahí, porque también le trae ganas, así como le trae ganas al INE, le trae ganas a la Comisión de A los Derechos Humanos, organismos ¿no? autónomos. Sí, pero particularmente estos que son una piedra en su zapato, ¿no? Y que le van a estar señalando, no estás cumpliendo con los elementos esenciales de esta democracia y te estás volviendo un sistema que no está funcionando, ¿no? Y todo esto, nuevamente volvemos a la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo se llama este chico que está en Derechos Humanos y Gobernación? El señor Encinas. Ajá, Encinas, ¿sí? Que siempre se me olvida su nombre. Otra vez, él ahí pronunciándose nuevamente, entonces fíjate cómo está haciendo con estas, particularmente estos dos sustentos democráticos, el INE y la comisión, y los está queriendo regresar a gobernación como los viejos tiempos del PRI, ¿no? O Así sea, es. así es, entonces los está volviendo también, entonces ahora tiene más voz Encinas que la propia Rosario, y que dices, pues que no, lo Oye, vemos, lo que sucedió en el propio funeral de su mamá, que claro. mientras la hermana se pronunció que 47 años buscando el hermano y lo van a seguir buscando, imagínate, 47 años buscándolo y no lo encontró y la mujer murió sin hallar a su hijo, ¿qué podemos esperar de los más recientes, no? Oye, Perdón, sí, adelante, sí que es en el funeral, contradictorio. Es sí, contradictorio, ¿no? sí, Porque en el funeral, teniendo, una hermana, pero no me acuerdo cómo se llama la hermana, una hermana diciendo, creo que es Gabriela, pero no me hagas mucho caso, una hermana diciendo los buscaremos y no los encontramos, no sé qué, y la otra así de no, nuestro compromiso es seguir, o sea, mucho más polite, mucho más evasiva de la problemática, una hermana señalando, o sea, después de 47 años no encontró a mi hermana, y mi madre murió sin encontrar a su hijo, ajá, gran ejemplo de lo que es la crisis de desaparecidos en nuestro país. Y la otra, ajá, la presidenta de la comisión, diciendo, no, sí, nosotros nos seguiremos haciendo nuestro gran esfuerzo que hacemos ahorita, o sea, pura evasión, ¿no? O sea, en casa, hablando del dolor familiar, hablando de su propia madre. Entonces, ¿qué podemos esperar de la Comisión de Derechos Humanos, no? Tampoco hay un pronunciamiento claro respecto al informe de la ONU. Claudia Piedra Ibarra es a quien me refiero. Claudia, Es Claudia Piedra ajá. Ibarra. Y esto es, bueno, contradictorio, es surrealista, ¿no? Precisamente porque entonces pareciera ser que dentro de este ámbito de derechos humanos, bueno, pues precisamente tenemos un hueco muy fuerte. Ahora, si me permites, igual poniéndome de lado y un poco de abogado del diablo, bueno, lo cierto es que efectivamente esta administración no es el resultado, no es el fin necesariamente de todos estos procesos. Vaya, la bola de nieve fue creciendo, inclusive viene desde los años 70, ¿no? Que este proceso se empezó a acrecentar, empezó obviamente a rodar y a arrastrar a muchos personajes, tanto de la vida pública como de los aspectos institucionales, la misma corrupción fue generando todo este proceso. Ahora, ¿ves una salida hacia los derechos humanos? ¿Crees que se pueda fortalecer nuevamente? ¿O es un trabajo que también tenemos que actuar nosotros como ciudadanos, Lourdes López? Pues ya Porque, estamos actuando como ciudadanos. O sea, estos grupos de madres buscadoras, de jóvenes buscadores, son los que están dando la tarea. O sea, son los que están
incluso, como te digo, negociando con el crimen organizado, de avísame dónde los pusiste, y el crimen organizado está respondiendo mejor hacia ellos, ¿no? Bueno, no te digo que abiertamente y demás, pero sí hay pues ciertas denuncias de decir en tal casa, en tal terreno, en tal hacienda, en tal rancho hay fosas, etcétera. Eh, Creo que sí, tienes toda la razón, esto no es algo que se gestó de hace 3 años para acá y demás, pero tiene que haber voluntad política, y no la hay. Antes había la hipocresía de, sí, lo vamos a hacer y vamos a crear. Negando y descalificando, nos indican que no hay voluntad política. No hay voluntad política de decir, ok, vamos a trabajar, vamos a invertir, no lo hay. Entonces, pues difícilmente vamos a contar con un Estado que soporte esta situación, y es la sociedad. Pero ¿sabes cuál es el problema? La sociedad general es muy difícil que, que colabore, no porque no quiera, sino porque es un tema demasiado duro, Es un tema demasiado que te alcanza complejo. en el momento en que no te lo imaginas, ¿no? Es un Sí, tema donde muchas personas siempre tratan de evadir y que en algún momento cuando te llega, no sabes necesariamente a quién acudir y te rebasa en muchos sentidos, ¿no? claro, claro, o sea, en tanto la sociedad tiene que cerrar los ojos, o sea, no puedes vivir con la carga diaria de 11 mujeres muertas, no sé cuántos desaparecidos, cartel tras cartel se busca al niño, hombre, mujer, transexual, no puedes vivir con esa carga, y entonces la sociedad no lo puede soportar. No, es la realidad, no puedes vivir todo el día así de ahí, ahora nos organizamos y salimos y ahora vamos aquí y el Estado qué, y me voy a meter con esto, sí, uy, qué miedo. Entonces, pero por eso hay que hablarlo, ¿no? Por eso hay que hablarlo, porque finalmente están violando nuestros derechos, o sea, los derechos de todos. A mí me encantaría poderte decir cuánto, o sea, porque la desaparición forzada es en sí misma una violación de derechos humanos, en cuanto que el Estado no se involucra, es omiso en la persecución del delito, en el establecimiento de la seguridad y el cumplimiento de la ley, hacer que se cumplan las leyes, que las personas vivamos en un estado de tranquilidad. Eso corresponde al Estado, pero también, está violando el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, un Claro. desaparecido, sí, perdón. Sí, claro, por Ujú. supuesto, estoy de acuerdo. Es un desaparecido, no existe, entonces no puede heredar. Si estuviera muerto, por lo menos la familia podría ser parte de sus posesiones. No puede heredar, no hay ninguna certeza jurídica para la familia. El derecho a la libertad y la seguridad de la persona, por supuesto. El derecho a no ser sometido a torturas, a penas crueles, Claro. a degradaciones. O sea, eso es lo que hay atrás de las desapariciones, las historias de terror que se han escuchado, que se han escrito, este, am, los libros y los reportajes que hay, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a una identidad, ¿no? Del principio de la vida a la muerte, o sea, no existe, ¿no? Que era de alguna manera el origen de las desapariciones, por eso se dan los gobiernos totalitarios, los gobiernos Claro. dictatoriales, te dicen: "Tú ya no existes, o sea, tú no hay nadie que se oponga a mí, nadie que se oponga a mí", ¿por qué? Porque no existen, desaparecieron, ¿no? Y entonces, toda tu historia, todo tu ser, ¿dónde está? Entonces, es el derecho a la identidad, el derecho a un juicio imparcial, ¿sí? Hayas hecho lo que hayas hecho, ujú, no tiene, o sea, por ejemplo, este es en el caso de los desaparecidos en camino, porque también lo dice el informe de la ONU. En los detenidos hay algo terrorífico, que también los presos desaparecidos, de los que no estamos hablando, porque, pues, es las personas que no importan a la sociedad, porque están presos, algo habrán hecho, ¿no? Que esa es otra de las formas de paliar nuestro corazón, así de: "Ay, pues, es que eran los malos y se lo merecen". No. Que es parte Ujú. del discurso, ¿no? Que hoy también el gobierno federal está empleando en el sentido de decir, bueno, pues es que se dieron entre ellos, ¿no? Pues sí. Y que era un discurso que en algún momento, en la guerra de Calderón, Ujú. tanto se criticaba, ¿no? Porque el mismo gobierno de aquel entonces, panista, decía, bueno, pues es que las refriegas son entre ellos, ¿no?
estos golpeteos son entre ellos y bueno, pues Pues ya, son que parte se de ven eso. entre ellos y que se desaparezcan entre, pues claro, pero son personas finalmente, Claro. ¿no? Y bueno, la historia nos dijo, no eran entre ellos, ¿no? Tenemos historias de terror como los chicos del TEC de Monterrey, que no eran entre ellos. Entonces Oye, también, sí. esto me trae también a colación un texto que se llama Sin cuerpo no hay delito, de José Abraham Sanz. No sé si Ujú. ya tuviste la oportunidad de leer, No, pero justo eso es lo que de alguna forma funciona porque las cifras oficiales, pues precisamente los delitos disminuyen por una sola razón, porque entonces como no hay cuerpo, no hay delito que perseguir. Y como bien lo señalas, ¿no? En este ámbito, pues entonces en estas carpetas donde la justicia está rebasada, donde no se hacen investigaciones suficientes, donde no se busca precisamente a los cuerpos, pues simplemente no hay delito que perseguir y entonces, bueno, pues así lo van manifestando. Lourdes López, qué tema tan escabroso, qué tema tan difícil, qué tema tan complicado. Una perspectiva que tú tengas, ¿cómo podemos ir lidiando con esta problemática tan dramática, tan complicada en nuestro país y que, bueno, no solamente es de nuestro país, lo estamos viendo en Ucrania también, lo estamos viendo en otras partes del mundo, pero ¿cómo podemos fortalecer precisamente los derechos humanos? ¿Cómo podemos fortalecer precisamente al Estado y que precisamente pueda cumplir a cabalidad? Pues una de las máximas, ¿no? Que viene en la Constitución, que es proteger la libertad, la justicia, la integridad de cada uno de nosotros como ciudadanos. pues es un poco complicado, pero hablando en términos de justicia transicional, que sería esta justicia, digamos, extraordinaria en un proceso de transición a algo más democrático, hacia algo más sano para la sociedad, pues lo primero es que buscar la verdad, entender la verdad. El primer camino es, o sea, estos em, comisiones de la verdad que sean realmente efectivas, ¿no? Y la sociedad también tenemos que pedir la verdad, ajá, en lugar de permitirle al presidente o a los gobiernos de los estados, a los municipios, que nos oculten información, hay que ir por la verdad. Ese será el primer paso, porque sin conocer el tema no se puede luchar contra el tema, en cualquier nivel, ¿no? No podemos pelear contra algo que desconocemos. Y hacernos cargo también de ese ejercicio de los derechos propios, de conocer nuestros derechos. Como individuos, tal vez en este momento podemos hacer poco más que informarnos y a futuro, entonces sí, pedir. Ya lo vimos, o sea, a lo mejor no fue del todo un gran ejercicio democrático, ni un gran ejercicio ciudadano, y Claro. por supuesto sabemos que hay un entramado. El domingo pasado, todos los ciudadanos viendo qué hacían los legisladores para esta cuestión de la ley de energía, ¿no? Eh, sí podemos hacerlo, entonces un pequeño paso, pues lo podemos hacer también para el cuidado de los derechos humanos de todos, que es el fundamental, ¿no? Que es mucho más importante que la energía, porque, bueno, sí, la energía sí importa, pero estar vivos, estar bien, estar con salud, estar juntos y también dejar también estas cuestiones de las polaridades sociales, de las que en algún momento ya hablamos, que nos impiden eh, pedir, pedir cuentas parejo, ¿no? Justo con eso yo quisiera que pudiéramos ir cerrando un poco porque vaya, la polarización política, las posturas ideológicas, creo que se han manifestado precisamente como parte de un grave problema en este México contemporáneo, ¿no? En una posición donde, bueno, pues cada uno se va a su trinchera, cada uno se va a su extremo y de ahí no hay nadie que lo saque. Exhibir la cara de diputados que, por ejemplo, votaron en contra de la iniciativa de reforma eléctrica, este asalto que tuvo una de las legisladoras afuera del Senado, estas condiciones en las cuales, bueno, pues precisamente se está usando muchísimo a las personas, creo que no están de alguna forma manteniendo esta cordialidad, esta posibilidad de gozar de todas tus libertades individuales, de pensamiento, libertad de prensa, que están constituidas en la Constitución y que parece ser que hay quienes no toman en cuenta que
es parte simplemente del mismo discurso político, pero que al final no debemos de tomárnoslas tan en serio, no tenemos que tomárnoslas tan a pecho, ¿no? Al final del día el país sigue, las administraciones se cambian cada determinado tiempo y vendrán nuevas ideas y vendrán nuevos personajes precisamente a tratar de arreglar o a tratar de enmendar con otro plan o un proyecto de nación necesariamente los hierros o los huecos que habrá dejado la otra administración. Sin embargo, en términos de derechos humanos, seguimos aquí. Y nosotros, el ciudadano, la persona de a pie, es finalmente quien va a seguir manteniendo, va a seguir dándole vida precisamente al país, ¿no, Lourdes? Sí, porque tomemos en cuenta que los derechos humanos son universales. ¿Y a qué se refiere a los derechos humanos universales? Que son en cualquier lugar y en cualquier momento. Esos nos cambien o no nos cambien la Constitución, esos no van a desaparecer. Ajá, esos siempre van a ser en donde quiera que te pares. Los vas a tener y tienes que gozar de ellos. Y entonces, el PAN, el PRI, el PRD, más democrático, menos democrático, más totalitario, menos totalitario, los derechos ahí están y hay que conocerlos. Yo creo que un factor fundamental de derecha, izquierda, fifí, chairo, neoliberal, conservador, o no, porque pues, no tenemos un contrario, neoliberal, conservador, ¿cuál sería? Morenista. Bueno, independientemente de eso, necesitamos hacer grandes esfuerzos para que la gente sepa la ley. Ajá. No conocemos la ley. Ajá. A mí, bueno, me voy a salir un poquitito, pero me gustaría mucho hablar al respecto porque es parte de los derechos y parte de la excusa de la democracia que muchos jugaron cuando Pablo Gómez dice, estás obligado a votar. En la Constitución, en el artículo 38, dice que estás obligado a votar. Ajá. Que son tus obligaciones ciudadanas y que entonces se va a inventar un castigo. ¿Quién sabe realmente que para que un artículo constitucional sea aplicable necesita de una ley, que los artículos constitucionales no son per se aplicables? Claro. Así son la doctrina, pero falta aterrizarlos en una ley, en un reglamento, y ese reglamento es el COFIPE, y en el COFIPE dice claramente, en el artículo 4, el voto es libre, secreto, tralala, universal, etc. Entonces, la gente dice, nos van a castigar, y ya ven, no hubiéramos votado, y es fácil de manipular, y entonces para la próxima que nos convoque López Obrador a sus consultas estas, hay que ir porque no. Ajá. Entonces, Claro. un básico elemental, estés del bando que estés, está la ley. Está la ley. Y las instituciones por encima de cualquier persona, cualquier partido, cualquier movimiento, sin duda. Sí, sí, porque son instituciones claro, fundamentadas en la ley. por Fundamentadas en supuesto. la ley. Ajá. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Bueno, no es que me preocupe, es que me ocupa, ¿no? De decir, bueno, hay que hacer que la gente conozca la ley y hay que hablar de estos temas, ¿no? Tus derechos, derechos sociales, derechos al medio ambiente. A esta semana o la semana pasada en Ecuador otra vez, o sea, vimos el ejemplo de Chile y ahora lo vemos en Ecuador, el derecho de los animales, el derecho del medio ambiente, ¿no? O sea, darle derecho a la naturaleza. O sea, es elemental y difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes pelear que no desaparezcan a los ambientalistas que otro, ¿no? O sea, esta gran discusión que se dio con los eurodiputados y ustedes y a mí no me van a venir a decir y demás, pero ciertamente los ambientalistas, los activistas por los derechos humanos que nos están defendiendo a nosotros como ciudadanos, también están siendo parte de los grupos desaparecidos. Ajá. Y nadie los defiende porque nadie es consciente que tienes derecho a un medio ambiente saludable, tienes derecho a la salud mental. Entonces, un desaparecido en casa implica una pérdida de la salud mental, independientemente de la salud física, ¿no? De la salud mental. O sea, pensemos hay un podcast por ahí que habla precisamente, plantean toda la historia de cómo hay organizaciones, no me acuerdo si es en Chihuahua o en Sonora, que cuidan a los niños hijos de desaparecidos. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo tenemos perspectivas? ¿Y cómo vamos a abordar el tema futuro si tenemos niños con grandes traumas? De que a lo mejor ellos mismos vieron cómo se llevaron a sus papás y sus papás no regresaron. Claro. Entonces,
no los estamos cuidando. Es como lo mismo que los niños de la pandemia, ¿no? Los huérfanos de la pandemia. Claro. ¿Quién se está, o de las mujeres desaparecidas? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las instituciones que puedan dar O respaldo? la misma organización social, ¿cómo estamos cuidando a esas infancias? Ajá, que queremos que no se vayan con el crimen. Claro. Tienen profundos traumas emocionales, profundos. Ajá. Sí, entonces, ¿cómo hacemos? La Yo verdad creo es que que la pregunta. las perspectivas las veo como muy complejas, muy difíciles, pero hay que abordarlos. Entonces, que cada uno diga, yo manejo, yo me agarro de aquí y ayudo a los niños, yo agarro de acá y busco y dono a las buscadoras, porque también necesitan dinero. Claro. Necesitan recursos, necesitan infraestructura para Ajá, poderse mover. claro, sí. Y mientras Oye, no se... Sí. ¿qué pregunta nos queda, no? ¿Cómo vamos a resolver esto? Es un asunto de largo aliento, es un asunto muy complicado, Lourdes, y yo creo que finalmente nuestro auditorio va a tener que tener, obviamente, pues toda una gama, va a tener todo un abanico de reflexiones, pues precisamente para poder comprender qué es lo que se tiene que actuar, ¿no? Y a lo mejor va a escucharse a lo mejor ya muy, muy machacado, ¿no? Pero en realidad todo esto empieza desde la familia. Definitivamente. Y creo que también no necesitamos actos heroicos. Eso es algo bien importante, porque hay una forma también de manipularnos de, ¿tú qué puedes hacer? Tú solito no puedes hacer nada, ¿no? No necesitamos hacer actos heroicos y grandilocuentes. Asume tu causa y comprométete con ella. Si tu causa es criar a un hijo por el buen camino, asúmelo. Si tu causa es donar 5 pesos a una organización no gubernamental, asume tu camino. Si tu causa es ir a luchar por los derechos humanos, si tu causa es leer, si tu causa es informarte y analizar y ver los podcasts de David Mendoza o sea, asume tu causa y comprométete en lo pequeño, a la pequeña escala, porque es lo más que podemos hacer. Cosas heroicas, muy pocos, ajá, y cosas grandilocuentes tampoco nos sirven de nada porque son explosivas y terminan, ¿no? Lourdes López, qué gusto tener esta charla contigo, como siempre, yo creo que muy enriquecedora. Yo creo que tendremos que invitarte a alguna otra ocasión para que Cuando gustes. podamos platicar más al respecto de esto. Te agradezco muchísimo, Lourdes López. Amigos, A ti, amigas, David. se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, gracias. Nos vemos próximamente. Hasta Gracias, luego. Lourdes. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.